¿Alguna vez te has sentido atrapado por las preocupaciones del mañana? Jesús nos recuerda en Mateo 6:34, así que no os angustiéis por el mañana, porque el mañana traerá su propia preocupación. Basta a cada día su propio mal. Esta poderosa verdad nos invita a confiar en el cuidado perfecto de Dios, quien ya conoce nuestras necesidades y tiene un plan para cada una de ellas. En este video exploraremos cómo aprender a descansar en su soberanía. Puede transformar tus miedos en paz y tus incertidumbres en esperanza. Te mostraremos cómo la fe activa y la dependencia total en Dios son claves para superar cualquier desafío. Al final entenderás que no importa cuán grande sea la tormenta, Dios está siempre a tu lado, trabajando a tu favor. ¿Estás listo para descubrir el poder de entregar tus cargas a aquel que nunca falla? ¿Alguna vez has sentido el peso de tus preocupaciones como si fueran una carga imposible de soportar? La incertidumbre sobre lo que vendrá mañana puede convertirse en un enemigo silencioso que roba nuestra paz y alegría. Pero la palabra de Dios nos invita a liberar esas cargas. Jesús nos lo dice de manera clara y directa en Mateo 6:34. Así que no os angustiéis por el mañana, porque el mañana traerá su propia preocupación. Basta a cada día su propio mal. Estas palabras no solo son un consejo sabio, sino una promesa de que no estamos solos en nuestras batallas, porque aquel que cuida de las aves del cielo y viste los lirios del campo, también nos cuida a nosotros. A menudo, la ansiedad sobre lo desconocido nos lleva a depender de nuestras propias fuerzas. Intentamos prever cada detalle, controlar cada aspecto de nuestras vidas y asegurarnos de que todo salga según nuestros planes. Sin embargo, al hacerlo, olvidamos la verdad esencial de que nuestras vidas no están en nuestras manos, sino en las de Dios. En Isaías 41:10 encontramos un recordatorio lleno de esperanza. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te fortalece. Siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Estas palabras nos muestran que Dios no solo está presente, sino que es nuestro refugio constante y nuestro guía infalible. La Biblia está llena de historias que ilustran cómo confiar en Dios nos libera del temor y la ansiedad. Una de las más poderosas es la historia del pueblo de Israel en su camino hacia la tierra prometida. En Éxodo 14, los israelitas se encontraron atrapados entre el ejército del faraón y el Mar Rojo. En ese momento crítico, el miedo se apoderó de ellos y comenzaron a cuestionar si salir de Egipto había sido un error. Pero Dios tenía un plan que ellos no podían prever. Moisés, obedeciendo a Dios, levantó su vara y el mar se dividió, permitiendo que el pueblo cruzara en seco. Esta historia nos enseña que, aunque nuestros problemas puedan parecer insuperables, Dios siempre tiene un camino preparado. Él nunca nos abandona, incluso cuando no podemos ver la salida. La confianza en Dios no es simplemente un acto pasivo de resignación. Es una decisión activa de entregarle nuestras preocupaciones y creer que Él tiene el control. Esto puede ser difícil de aceptar cuando enfrentamos desafíos aparentemente insuperables. Sin embargo, cuando miramos más allá de nuestras circunstancias inmediatas y recordamos quién es Dios, encontramos la paz que necesitamos. En Filipenses 4:6-7 Pablo nos exhorta: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. Esta paz, que no depende de nuestras circunstancias, es un regalo divino
que nos permite enfrentar cada día con esperanza. Un ejemplo contemporáneo de esta confianza en Dios se encuentra en la vida de una mujer que perdió su trabajo de manera repentina. Para ella, la incertidumbre sobre cómo sostener a su familia se convirtió en una carga abrumadora. Al principio trató de resolverlo todo por sí misma, enviando currículums y buscando oportunidades sin descanso. Pero con cada puerta que se cerraba, su frustración crecía. Fue entonces cuando decidió entregar su situación a Dios en oración, confiando en que Él tenía un propósito, incluso en medio de su crisis. Poco tiempo después recibió una oferta de empleo que no solo satisfacía sus necesidades, sino que también le permitía crecer en formas que nunca había imaginado. Este testimonio nos recuerda que cuando dejamos de depender de nuestras propias fuerzas y confiamos en la provisión de Dios, Él actúa de maneras sorprendentes y perfectas. Jesús mismo nos enseñó sobre la importancia de confiar en Dios en los momentos de mayor dificultad. Antes de ser arrestado y llevado a la cruz, pasó tiempo en oración en el jardín de Getsemaní. En Mateo 26:39 Jesús oró: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. A pesar de conocer el sufrimiento que le esperaba, Jesús confió en el plan del Padre, entregando completamente su voluntad. Este acto de obediencia y confianza nos muestra que incluso en los momentos más oscuros podemos encontrar fortaleza al depender de Dios. Su ejemplo nos inspira a enfrentar nuestras propias pruebas con una fe inquebrantable, ¿no? En nuestro día a día es fácil dejarnos consumir por el miedo al futuro. Las preocupaciones sobre el trabajo, la familia, la salud y tantas otras cosas pueden ocupar nuestra mente y robarnos la paz. Pero cuando recordamos que somos hijos de un Dios que nos ama profundamente y que tiene el control absoluto de nuestras vidas, podemos descansar en su promesa de cuidado. En 1 Pedro 5:7 se nos anima: echad toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Este versículo no solo es una invitación a confiar en Dios, sino una garantía de que Él se preocupa por cada detalle de nuestra vida. El acto de confiar en Dios no significa que nuestras circunstancias cambiarán de inmediato, pero sí transforma nuestra perspectiva. Cuando dejamos de enfocarnos en el problema y ponemos nuestra mirada en Dios, nuestra fe se fortalece. Este cambio de perspectiva nos permite caminar con la certeza de que, aunque no sepamos lo que el futuro nos depara, conocemos a aquel que sostiene el futuro. Esto es lo que experimentó el apóstol Pedro cuando Jesús lo llamó a caminar sobre las aguas en Mateo 14. Mientras Pedro mantuvo su mirada en Jesús, pudo hacer lo imposible, pero en el momento en que se enfocó en las olas, comenzó a hundirse. Este relato nos recuerda que nuestra capacidad de enfrentar los desafíos de la vida depende de nuestra disposición para mantener nuestra mirada en Dios. La confianza en Dios no se trata de ignorar nuestras responsabilidades, sino de reconocer que, más allá de lo que podamos hacer, es Él quien tiene el control final. Este acto de entrega nos libera de la carga de tener que resolverlo todo por nosotros mismos y nos permite vivir con paz y propósito. Cuando entendemos esto, nuestras preocupaciones pierden su poder sobre nosotros. Como Jesús dijo en Juan 14:27, la paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da, no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Esta paz, que es un regalo de Dios, nos sostiene en medio de cualquier tormenta. En conclusión, confiar en Dios es una decisión diaria que requiere fe y humildad. Es un recordatorio constante de que no estamos solos y de que nuestras vidas están en las manos de un Dios amoroso y fiel. Cuando entregamos nuestras preocupaciones a Él
encontramos la libertad y la paz que solo Él puede ofrecer. Así como Dios guió al pueblo de Israel a través del Mar Rojo, también nos guiará a nosotros en nuestras propias batallas, mostrándonos que su poder es mayor que cualquier obstáculo que enfrentemos. ¿Estás dispuesto a dar ese paso de fe y confiar en que Dios resolverá tus problemas tal como lo ha prometido? Su invitación está abierta y su amor nunca falla. La promesa de que Dios tiene un plan perfecto para cada uno de nosotros es uno de los pilares fundamentales de nuestra fe. Jeremías 29:11 resuena en nuestros corazones como un recordatorio eterno. Porque yo sé los planes que tengo para vosotros, planes de bienestar y no de calamidad, para daros un futuro y una esperanza. Estas palabras no son solo una declaración de consuelo, son una invitación a confiar en la soberanía de Dios. Incluso cuando nuestras circunstancias parecen contradecir su promesa. A través de la Escritura, Dios nos revela que, aunque no siempre entendamos su propósito, su voluntad siempre está diseñada para nuestro bien. Desde los tiempos antiguos, el pueblo de Dios ha enfrentado incertidumbres y desafíos que ponen a prueba su confianza en el plan divino. Un ejemplo claro de esto se encuentra en la vida de José, hijo de Jacob. Vendido como esclavo por sus propios hermanos, José podría haber sucumbido al desánimo y al resentimiento. Sin embargo, en cada etapa de su vida, desde la casa de Potifar hasta la prisión en Egipto, Dios estaba orquestando un propósito mayor. En Génesis 50:20, José declara: vosotros pensasteis hacerme mal, pero Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, salvar la vida de mucha gente. Esta historia nos enseña que incluso los momentos más oscuros pueden ser utilizados por Dios para cumplir su plan perfecto. El entendimiento de que Dios tiene un propósito específico para nuestras vidas no solo nos da esperanza, sino que también nos invita a rendir nuestras preocupaciones a Él. En Proverbios 3, 5, 6 leemos: confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él allanará tus sendas. Este versículo no solo es una exhortación a confiar, sino un recordatorio de que nuestra visión limitada no puede comprender el panorama completo. Dios, quien es eterno y todopoderoso, ve lo que nosotros no podemos y guía nuestros pasos hacia el bien. La Biblia está llena de ejemplos que reflejan la naturaleza intencional de los planes de Dios. Uno de los relatos más conmovedores es el de Moisés y la liberación del pueblo de Israel de Egipto. Moisés, criado en la corte del faraón, pero destinado a liberar a su pueblo, experimentó una transformación completa cuando Dios lo llamó desde la zarza ardiente. Aunque Moisés inicialmente dudó de su capacidad para liderar, Dios lo aseguró con palabras poderosas: yo estaré contigo, Éxodo 3:12. Esta promesa no solo le dio a Moisés la fuerza para enfrentar a Faraón, sino que también nos recuerda que la presencia de Dios en nuestras vidas es la garantía de que su propósito se cumplirá. Cuando reflexionamos sobre la soberanía de Dios, entendemos que su plan no siempre se alinea con nuestros deseos inmediatos o nuestras expectativas. Isaías 55:8-9 lo expresa claramente: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, declara el Señor. Como los cielos son más altos que la tierra, así mis caminos son más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Este pasaje nos desafía a abandonar nuestra necesidad de control y a descansar en la certeza de que Dios está trabajando incluso cuando no lo entendemos. Un ejemplo poderoso de esta verdad es la vida de Esther.
aunque se convirtió en reina en un tiempo de crisis para su pueblo, no fue hasta que Mardoqueo le recordó su propósito divino que comprendió la magnitud de su llamado. ¿Quién sabe si para un tiempo como este has llegado al reino? Esther 4:14. A través de su valentía y fe, Esther salvó a los judíos de la destrucción, demostrando que Dios utiliza nuestras circunstancias, incluso las más inesperadas, para cumplir sus promesas. La confianza en el plan de Dios también requiere paciencia y perseverancia. En Hebreos 10:36 se nos exhorta: porque tenéis necesidad de paciencia para que cuando hayáis hecho la voluntad de Dios obtengáis lo prometido. Este llamado a esperar en el tiempo de Dios nos recuerda que su propósito no se revela de inmediato, sino a través de un proceso que nos moldea y nos prepara para lo que ha planeado. Así como el barro en manos del alfarero, nuestras vidas son moldeadas por su toque cuidadoso, eliminando las imperfecciones y formando un diseño perfecto. Dios no solo tiene un plan para cada uno de nosotros, sino que también provee los recursos necesarios para cumplirlo. En 2 Corintios 9:8 Pablo declara: y Dios puede hacer que toda gracia abunde para vosotros, a fin de que, teniendo siempre todo lo necesario, en todas las cosas abundéis para toda buena obra. Esta provisión divina nos asegura que nunca enfrentaremos los desafíos de la vida sin el apoyo y la dirección que necesitamos. Al igual que David enfrentó a la Goliat con una honda y 5 piedras, Dios nos equipa con las herramientas adecuadas para cada batalla. Cuando entregamos nuestras vidas al plan de Dios, experimentamos una libertad que no se puede encontrar en ningún otro lugar. Jesús mismo nos llama a confiar en su dirección en Mateo 11:28-30. Venid a mí todos los que estáis cansados y cargados, y yo os haré descansar. Tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y mi carga ligera. Este descanso no significa la ausencia de problemas, sino la certeza de que nuestras cargas están siendo llevadas por alguien infinitamente más fuerte. El plan de Dios para nosotros no solo es individual, sino que también forma parte de un propósito mayor que trasciende nuestras vidas personales. En Romanos 8:28 leemos: y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien, esto es, para los que son llamados conforme a su propósito. Este versículo nos muestra que nuestras historias individuales están entretejidas en el gran diseño de Dios, creando un tapiz de redención y gloria. La soberanía de Dios también nos llama a acción. La acción. Mientras confiamos en su plan, se nos invita a caminar en obediencia, siguiendo su dirección con fe. En Santiago 2:17 se nos recuerda: así también la fe por sí misma, si no tiene obras, está muerta. Este llamado a actuar nos desafía a vivir de acuerdo con la fe que profesamos, sabiendo que nuestras decisiones son parte del cumplimiento del propósito de Dios. Al mirar hacia adelante, podemos enfrentar el futuro con confianza, sabiendo que el plan de Dios es bueno y perfecto. Esta certeza nos permite descansar en su amor y vivir con esperanza, recordando siempre que nuestras vidas están en las manos del Creador del universo. Su fidelidad demostrada a lo largo de la historia es nuestra garantía de que su propósito para nosotros no fallará. La invitación de Jesús a vivir el presente con gratitud y fe es un llamado que resuena en todo el Evangelio. En Mateo 6:31-33, Jesús nos exhorta: no os preocupéis diciendo qué comeremos o qué beberemos o con qué nos vestiremos, porque los gentiles buscan ansiosamente todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que necesitáis de todas ellas.
Buscad primero su reino y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Este pasaje nos revela una verdad profunda. El enfoque en las preocupaciones terrenales nos desvía de lo esencial, mientras que buscar a Dios trae consigo todas las provisiones necesarias para la vida. El ser humano por naturaleza tiende a preocuparse por el futuro. Nos encontramos constantemente atrapados entre los y sí que llenan nuestra mente, olvidando que el presente es el único momento que realmente podemos experimentar. Jesús, consciente de esta lucha interna, nos ofrece una alternativa radical. Él nos llama a confiar en que el Padre Celestial tiene cuidado de nosotros, liberándonos de la ansiedad que nos mantiene prisioneros. En Filipenses 4:19, Pablo reafirma esta promesa al declarar: mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Esta garantía no es un simple consuelo, sino una base sólida sobre la que podemos construir nuestra fe diaria. La Biblia nos enseña que vivir con gratitud no es solo una actitud, sino un acto de fe. En Lucas 17, 11, 19, Jesús sanó a 10 leprosos, pero solo uno regresó para darle gracias. Este hombre, un samaritano, no solo recibió sanidad física, sino también una bendición espiritual. Jesús le dijo: levántate y vete, tu fe te ha salvado. Este relato nos muestra que la gratitud no solo honra a Dios, sino que también transforma nuestro corazón, llevándonos a experimentar su presencia de una manera más profunda. Vivir en el presente no significa ignorar nuestras responsabilidades o desafíos, sino enfrentarlos con la confianza de que Dios está con nosotros en cada paso. En el Salmo 118, 24, el salmista proclama: este es el día que hizo el Señor, nos gozaremos y alegraremos en él. Este versículo nos invita a abrazar cada día como un regalo divino, reconociendo que incluso en medio de las dificultades, Dios nos ha dado la capacidad de encontrar gozo y propósito. Al hacerlo, no solo honramos a Dios, sino que también aprendemos a vivir con una perspectiva eterna. La oración es una herramienta esencial para vivir en el presente con gratitud y fe. Jesús mismo nos dio el ejemplo al retirarse a lugares solitarios para orar y buscar la voluntad del Padre. En Marcos 1:35 leemos: muy de madrugada, cuando todavía estaba oscuro, Jesús se levantó, salió de la casa y se fue a un lugar solitario donde se puso a orar. Este hábito de comunión constante con Dios no solo fortalecía a Jesús, sino que también le permitía mantenerse enfocado en su misión. Nosotros también estamos llamados a buscar a Dios diariamente, confiando en que Él nos dará la sabiduría y la fuerza necesarias para enfrentar cada día. La historia del maná en el desierto, relatada en Éxodo 16, es un poderoso recordatorio de la fidelidad de Dios al proveer para su pueblo día tras día. Los israelitas, al salir de Egipto, enfrentaron un desierto inhóspito donde no había alimento. Dios, en su gracia, proveyó maná del cielo, pero con una condición: debían recoger solo lo necesario para cada día. Aquellos que intentaron almacenar más de lo que necesitaban descubrieron que el maná se descomponía al día siguiente. Este acto de provisión diaria les enseñó a depender completamente de Dios y a confiar en que Él supliría sus necesidades en el momento oportuno. Este relato nos desafía a soltar el deseo de acumular seguridad y a depender de la provisión diaria de Dios con una fe renovada. En nuestras vidas, vivir en el presente también significa aprender a soltar el pasado. Pablo, en Filipenses 3, 13, 14, expresa esta verdad con claridad. Olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo
hacia la meta para obtener el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Este enfoque nos invita a dejar atrás las heridas, los errores y las preocupaciones que nos atan, para avanzar con la esperanza de que Dios está obrando en nuestro favor. Al hacerlo, descubrimos que nuestras cargas se alivian y que podemos caminar con mayor libertad hacia el propósito que Él tiene para nosotros. El llamado a vivir con fe también implica reconocer la soberanía de Dios sobre el tiempo. En Eclesiastés 3:1 se nos dice: todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Este versículo nos recuerda que cada etapa de nuestra vida tiene un propósito divino y que no debemos apresurarnos ni preocuparnos por lo que aún no ha llegado. En lugar de eso, se nos invita a confiar en que Dios, en su tiempo perfecto, traerá todo lo necesario para cumplir su voluntad en nuestras vidas. Jesús ilustró esta verdad en la parábola de los lirios y las aves del cielo, registrada en Mateo 6, 25, 30. Él señaló que las aves no siembran ni cosechan, y aún así el Padre Celestial las alimenta. Los lirios del campo no trabajan ni hilan, pero ni siquiera Salomón, con toda su gloria, se vistió como uno de ellos. Jesús concluye con una pregunta penetrante: ¿no valéis vosotros mucho más que ellos? Este ejemplo no solo nos muestra el cuidado de Dios por su creación, sino que también nos desafía a confiar en que, como sus hijos, somos objeto de su amor y provisión constante. Vivir en el presente con gratitud y fe también nos prepara para ser una bendición para los demás. En 2 Corintios 9:11, Pablo escribe: seréis enriquecidos en todo para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. Este pasaje nos enseña que nuestras vidas, cuando están ancladas en la gratitud, se convierten en un testimonio vivo de la bondad de Dios, inspirando a otros a buscarlo y confiar en Él. Nuestra capacidad de vivir plenamente cada día no solo nos beneficia a nosotros, sino que también impacta a quienes nos rodean. En última instancia, vivir con gratitud y fe es una respuesta a la gracia de Dios. En Lamentaciones 3, 22, 23 se nos recuerda: por la misericordia del Señor no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad. Este reconocimiento de la fidelidad de Dios nos llena de esperanza y nos impulsa a vivir cada día con un corazón agradecido, confiando en que su amor y cuidado nunca fallarán. Cuando aprendemos a vivir en el presente con gratitud y fe, descubrimos que nuestras preocupaciones comienzan a desvanecerse. En lugar de estar abrumados por lo que no podemos controlar, encontramos paz al saber que nuestras vidas están en manos de un Dios bueno y fiel. Este cambio de perspectiva no solo transforma nuestra relación con Dios, sino que también nos permite vivir con mayor gozo, propósito y confianza. La fidelidad de Dios es un tema que atraviesa toda la Escritura, manifestándose de generación en generación, como un testimonio vivo de su amor y poder. Cuando reflexionamos sobre su fidelidad en el pasado, encontramos la fortaleza para confiar en que Él también estará presente en nuestro futuro. En Deuteronomio 7:9 se nos dice: reconoce por tanto que el Señor tu Dios es Dios, el Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que lo aman, se harán y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Estas palabras no solo proclaman la naturaleza inmutable de Dios, sino que nos aseguran que su fidelidad no depende de nuestras circunstancias, sino de su carácter perfecto. A lo largo de la historia, Dios ha demostrado repetidamente que cumple lo que promete, aunque su obra muchas veces desafíe nuestra comprensión.
La liberación de los israelitas de Egipto es uno de los ejemplos más emblemáticos. Dios prometió a Abraham que su descendencia sería numerosa y que poseería la tierra de Canaán. Sin embargo, antes de que esa promesa se cumpliera, el pueblo de Israel pasó 400 años en esclavitud. En medio de esa opresión parecía imposible que Dios cumpliera su palabra. Pero cuando llegó el momento, Él obró con poder, mostrando su fidelidad al abrir el Mar Rojo y conducir a su pueblo hacia la libertad. En Éxodo 14:13, Moisés declaró: no temáis, estad firmes y ved la salvación que el Señor hará hoy con vosotros. Este acto sobrenatural no solo liberó a Israel, sino que también selló el reconocimiento de Dios como el único soberano. La fidelidad de Dios no está limitada a grandes actos visibles. También se manifiesta en los detalles de la vida cotidiana. En Lamentaciones 3, 22, 23 se nos recuerda: por la misericordia del Señor no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad. Cada amanecer, cada respiro, cada provisión que recibimos es una muestra del cuidado constante de Dios por su creación. Incluso en momentos en que su obra parece silenciosa, Él sigue actuando, cumpliendo su propósito en nuestras vidas. Los salmistas a menudo expresaban su confianza en la fidelidad de Dios, recordando cómo Él había intervenido en el pasado para fortalecer su fe en medio de las pruebas presentes. En el Salmo 89:1 se proclama: cantaré de las misericordias del Señor para siempre. Con mi boca daré a conocer tu fidelidad a todas las generaciones. Este acto de alabanza no solo glorifica a Dios, sino que también refuerza nuestra esperanza al recordar que el mismo Dios que estuvo con David y con Moisés está con nosotros hoy, cumpliendo su promesa de no dejarnos ni desampararnos. Es importante reconocer que la fidelidad de Dios no significa que siempre veremos resultados inmediatos o que entenderemos completamente sus caminos. En Isaías 55, 8, 9 se nos dice: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, declara el Señor. Como los cielos son más altos que la tierra, así mis caminos son más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Este pasaje nos invita a descansar en la certeza de que, aunque no comprendamos el panorama completo, Dios está obrando a nuestro favor, tejiendo cada detalle de nuestra vida en su plan perfecto. La historia de Daniel y sus compañeros en Babilonia es otro ejemplo poderoso de la fidelidad de Dios. Cuando se negaron a inclinarse ante la estatua de Nabucodonosor, enfrentaron la amenaza de ser arrojados al horno de fuego. Sin embargo, ellos respondieron con una fe inquebrantable, declarando en Daniel 3, 17, 18: nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiente, y de tu mano, oh Rey, nos librará. Y si no sepas, oh Rey, que no serviremos a tus dioses ni adoraremos la estatua que has levantado. En ese momento de peligro extremo, Dios no solo los libró del fuego, sino que caminó con ellos en medio de las llamas. Este acto de fidelidad no solo fortaleció su fe, sino que también impactó a una nación entera, testificando del poder del único Dios verdadero. Cuando miramos hacia el futuro, recordamos que la fidelidad de Dios también implica su compromiso de cumplir sus promesas eternas. En 2 Timoteo 2:13 se afirma: si somos infieles, Él permanece fiel, pues no puede negarse a sí mismo. Este versículo nos recuerda que su fidelidad no está condicionada por nuestra perfección o constancia, sino que es una extensión de su naturaleza divina. Este conocimiento nos da confianza para enfrentar lo que está por venir, sabiendo que su promesa de estar con nosotros siempre es inquebrantable,
La fidelidad de Dios también nos llama a responder con fe y obediencia. En Hebreos 10:23 se nos exhorta: mantengamos firme la confesión de nuestra esperanza sin vacilar, porque fiel es el que prometió. Este llamado a mantener nuestra esperanza activa no se basa en nuestras emociones, sino en la certeza de que Dios es digno de confianza. Así como Él fue fiel con Abraham, con Moisés y con Daniel, también será fiel con nosotros, cumpliendo cada una de sus promesas en el tiempo perfecto. El acto de recordar su fidelidad pasada nos capacita para enfrentar los desafíos presentes con una fe renovada. En Josué 1:9, Dios le dice a Josué: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Esta declaración no solo fue una promesa personal para Josué, sino un recordatorio universal de que la presencia de Dios es la base de nuestra fortaleza. Así como Josué fue llamado a liderar al pueblo hacia la tierra prometida, nosotros también somos llamados a avanzar con valentía, confiando en que Dios está con nosotros en cada paso del camino. En la cruz, la fidelidad de Dios se manifestó de manera definitiva. A través del sacrificio de Jesús, Él cumplió la promesa de redimir a la humanidad, asegurando que nada podrá separarnos de su amor. En Romanos 8, 38, 39, Pablo proclama: porque estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Este amor inquebrantable es la evidencia más poderosa de que su fidelidad es eterna y que su compromiso con nosotros es inquebrantable. Cuando enfrentamos momentos de incertidumbre, podemos recordar que el Dios que ha sido fiel en el pasado seguirá siéndolo en el futuro. Su obra no se detiene y su promesa de estar con nosotros hasta el fin de los tiempos nos da la confianza para seguir adelante. En Apocalipsis 21:5, aquel que está sentado en el trono declara: he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Esta declaración no solo nos llena de esperanza, sino que también nos asegura que su fidelidad no tiene fin. Él está obrando, renovando y transformando nuestras vidas para su gloria. La oración es la herramienta más poderosa que Dios nos ha dado para conectar con su corazón, recibir su paz y entender su voluntad. A través de ella nos entregamos por completo a su control y encontramos descanso en medio de nuestras ansiedades. Jesús mismo modeló esta práctica dedicando momentos cruciales de su vida a la oración, demostrando que incluso Él, siendo el Hijo de Dios, dependía completamente de la comunión con el Padre. En Lucas 5:16 se nos dice que Jesús a menudo se retiraba a lugares solitarios para orar. Esta acción no era solo una rutina, sino un acto deliberado que sostenía su misión y fortalecía su espíritu. En la noche previa a su crucifixión, Jesús mostró cómo la oración nos ayuda a enfrentar los momentos más difíciles de nuestras vidas. En el huerto de Getsemaní, su alma estaba angustiada hasta el punto de la muerte, pero en lugar de rendirse al miedo, clamó al Padre con fervor. Mateo 26:39 relata: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieras. A través de esta oración, Jesús no solo expresó su humanidad, sino que también se rindió por completo a la voluntad del Padre, enseñándonos que la oración no siempre cambia nuestras circunstancias, pero sí transforma nuestro corazón para alinearlo con el propósito divino. La oración no es simplemente un acto ritualista, sino una conversación viva y activa con el Dios que escucha y responde.
En Jeremías 33:13 encontramos una invitación clara. Clama a mí, y yo te responderé y te daré a conocer cosas grandes y ocultas que tú no sabes. Esta promesa no solo nos asegura que nuestras oraciones son escuchadas, sino que también revela que a través de la oración Dios desea revelarnos su plan y darnos la sabiduría para caminar en sus caminos. Es en ese diálogo íntimo donde nuestras preocupaciones se disuelven y encontramos claridad y dirección. La Biblia nos enseña que la oración constante es esencial para mantener nuestra fe firme y para vencer los desafíos de la vida. En 1 Tesalonicenses 5:17 se nos exhorta: orad sin cesar. Este mandato no implica que estemos físicamente en oración las 24 horas del día, sino que adoptemos una actitud continua de comunión con Dios, en la que cada pensamiento, acción y decisión estén impregnados de su presencia. Este tipo de vida de oración nos ayuda a estar conscientes de su guía constante y a depender plenamente de Él en cada momento. La historia del profeta Elías en el Monte Carmelo es un ejemplo claro del poder transformador de la oración. En 1 Reyes 18, Elías oró fervientemente para que Dios demostrara su poder frente a los profetas de Baal. Mientras ellos clamaban sin respuesta, Elías oró con fe y Dios respondió enviando fuego del cielo para consumir el sacrificio. Este acto no solo confirmó la soberanía de Dios, sino que también mostró que la oración sincera, basada en la fe, puede traer resultados poderosos. Sin embargo, es importante notar que la oración de Elías no era un intento de manipular a Dios, sino una expresión de confianza en su poder y voluntad. Esta diferencia es crucial, ya que la oración no se trata de forzar a Dios a hacer lo que queremos, sino de someter nuestros deseos a su propósito perfecto. En Filipenses 4, 6, 7, Pablo nos da una instrucción que conecta directamente la oración con la paz. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. Este pasaje nos recuerda que la oración no solo tiene el poder de aligerar nuestras cargas, sino que también nos envuelve en una paz que trasciende nuestras circunstancias. Es en la presencia de Dios donde encontramos consuelo, incluso cuando las respuestas a nuestras peticiones no llegan de inmediato. La oración también nos conecta con la verdad de que no estamos solos en nuestras luchas. En Romanos 8, 26, 27 Pablo escribe: de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y el que escudriña los corazones sabe cuál es el intento del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Este pasaje es un recordatorio de que incluso cuando no sabemos cómo orar, el Espíritu Santo intercede por nosotros, guiando nuestras palabras y alineando nuestras peticiones con la voluntad de Dios. Esta realidad nos da confianza para acercarnos al trono de gracia con valentía, sabiendo que nuestras oraciones son perfeccionadas por el Espíritu. La perseverancia en la oración es otro tema recurrente en las Escrituras. Jesús lo enfatizó a través de la parábola de la viuda persistente en Lucas 18. En esta historia, una viuda busca justicia de un juez injusto, quien finalmente cede debido a su insistencia. Jesús concluye la parábola diciendo: ¿acaso no hará justicia a Dios a sus escogidos, que claman a Él día y noche?
se tardará en responderles, os digo que pronto les hará justicia. Este relato no solo nos anima a orar con persistencia, sino que también refuerza la verdad de que Dios, siendo justo y amoroso, escucha y responde a las oraciones de sus hijos en el tiempo perfecto. En el contexto de nuestras preocupaciones, la oración se convierte en un acto de entrega total. Jesús nos invita en Mateo 11, 28, 30. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. La oración no solo alivia nuestras cargas, sino que también nos permite compartirlas con aquel que es capaz de llevarlas en su plenitud. En este intercambio, nuestras preocupaciones son reemplazadas por su paz y su dirección. La oración no solo transforma nuestras vidas personales, sino que también tiene el poder de cambiar nuestro entorno. En 2 Crónicas 7:14 Dios promete: si se humilla mi pueblo sobre el cual es invocado mi nombre, y oran y buscan mi rostro y se convierten de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Este versículo nos muestra que la oración no es un acto pasivo, sino una acción que puede traer sanidad y restauración a las naciones. Cuando oramos en unidad alineándonos con la voluntad de Dios, somos instrumentos de cambio en el mundo. En última instancia, la oración es un acto de fe que nos conecta con el Dios que tiene el control absoluto de todas las cosas. En Hebreos 11:6 se nos dice: sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Cada vez que oramos, estamos proclamando nuestra fe en su poder y su fidelidad, recordándonos a nosotros mismos que nuestras vidas están en sus manos. La oración no solo nos alivia de nuestras preocupaciones, sino que también fortalece nuestra relación con Dios, llevándonos a una comunión más profunda y a una confianza renovada en su propósito perfecto. A lo largo de las Escrituras, Dios nos da innumerables razones para confiar en que su poder y su amor son suficientes para sostenernos en cualquier circunstancia. Este mensaje se refuerza con testimonios de victoria que no solo edifican nuestra fe, sino que nos recuerdan que Dios está presente y activo en nuestras vidas. Cada historia bíblica, cada promesa cumplida y cada intervención divina son testigos de que Él es fiel para librarnos, guiarnos y fortalecer nuestro espíritu en los momentos más oscuros. Uno de los relatos más impactantes que encontramos es el de la mujer con flujo de sangre. Durante 12 años se enfrentó no solo una enfermedad debilitante, sino también el aislamiento social y el rechazo. En Marcos 5:28 leemos sus palabras: si tan solo toco su manto, quedaré sana. Esta afirmación de fe nos muestra que incluso en medio de la desesperación, ella eligió creer que el toque de Jesús tenía el poder para cambiar su vida. Y cuando extendió su mano y tocó el borde del manto del maestro, inmediatamente fue sanada. Jesús, al darse cuenta de lo que había sucedido, no solo confirmó su sanidad, sino que le dijo: hija, tu fe te ha sanado, ve en paz y queda sana de tu aflicción. Este milagro es un recordatorio poderoso de que la fe nos conecta directamente con el poder de Dios, liberándonos de nuestras cargas. La historia de los discípulos en la tormenta es otro ejemplo de cómo Dios nos da victoria sobre nuestras preocupaciones. En Mateo 8, mientras Jesús y sus discípulos cruzaban el mar de Galilea, una violenta tormenta amenazó con hundir la barca. Los discípulos, aterrorizados, despertaron a Jesús
clamando por ayuda. Su respuesta simple pero llena de autoridad fue: hombres de poca fe, ¿por qué tienen tanto miedo? Luego se levantó y reprendió al viento y al mar, y todo quedó completamente en calma. Este evento no solo demostró el dominio de Jesús sobre la naturaleza, sino que también enseñó a los discípulos que su presencia era suficiente para traer paz en medio del caos. Cuando enfrentamos nuestras propias tormentas, debemos recordar que el mismo Jesús que calmó el mar está con nosotros, dispuesto a darnos paz si confiamos en Él. En el libro de Hechos vemos cómo el apóstol Pedro experimentó la libertad física y espiritual gracias al poder de Dios. Tras ser encarcelado por proclamar el Evangelio, Pedro fue liberado milagrosamente por un ángel que lo guió fuera de la prisión. En Hechos 12:7 leemos: de repente apareció un ángel del Señor y una luz resplandeció en la celda. Tocó a Pedro en el costado y lo despertó diciendo: levántate rápido. Y las cadenas cayeron de sus manos. Este relato nos muestra que incluso en nuestras prisiones más oscuras, Dios tiene el poder de romper cadenas y abrir puertas que parecen imposibles de abrir. Es un recordatorio de que su victoria no solo nos libera de las circunstancias externas, sino también de las ataduras internas que nos impiden caminar en su propósito. La victoria de Dios en nuestras vidas no siempre llega de la manera que esperamos, pero siempre es perfecta y suficiente. En Isaías 43:2 Él nos promete: cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Este pasaje no solo garantiza su presencia en nuestras pruebas, sino que también nos asegura que su poder es mayor que cualquier desafío que enfrentemos. Aunque el camino sea difícil, podemos caminar con confianza, sabiendo que Él está a nuestro lado, sosteniéndonos y protegiéndonos. En Romanos 8:37, Pablo declara: en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Esta verdad no solo habla de una victoria momentánea, sino de una posición continua de triunfo que tenemos en Cristo. Ser más que vencedores significa que no solo superamos los problemas, sino que también crecemos espiritualmente a través de ellos, fortalecidos por la gracia y el poder de Dios. Cada batalla que enfrentamos es una oportunidad para ver su mano obrando a nuestro favor y para experimentar su amor de una manera más profunda. El poder de Dios para darnos victoria no está limitado a nuestras circunstancias terrenales, sino que también abarca el ámbito espiritual. En Efesios 6:12 se nos recuerda: nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Pero incluso en esta lucha, Dios nos ha equipado con las armas espirituales necesarias para vencer. La armadura de Dios, descrita en el mismo capítulo, nos capacita para resistir cualquier ataque del enemigo y permanecer firmes en nuestra fe. La resurrección de Jesús es el ejemplo definitivo de la victoria de Dios. En 1 Corintios 15:57, Pablo proclama: pero gracias a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. A través de su muerte y resurrección, Jesús no solo venció al pecado y a la muerte, sino que también nos dio acceso a una vida abundante y eterna. Esta victoria nos asegura que, sin importar las dificultades que enfrentemos en este mundo, tenemos una esperanza inquebrantable en Cristo.
Su triunfo es el fundamento de nuestra fe y la fuente de nuestra fortaleza diaria. Cuando reflexionamos sobre estas historias y promesas, nos damos cuenta de que la victoria de Dios no es solo un evento del pasado, sino una realidad presente que podemos experimentar cada día. Su poder está disponible para nosotros a través de la fe, la oración y la obediencia a su palabra. Al confiar en su fidelidad, podemos enfrentar cualquier desafío con la seguridad de que Él está obrando en nuestro favor. La victoria de Dios no siempre significa la ausencia de problemas, pero sí garantiza su presencia y su paz en medio de ellos. Es un recordatorio constante de que en Cristo somos más que vencedores y que ninguna situación está fuera de su control. Al mirar hacia adelante, nos encontramos con una verdad que transforma nuestra perspectiva. La paz y la confianza no provienen de la ausencia de problemas, sino de la presencia de Dios en nuestras vidas. Esta certeza nos invita a cambiar nuestra manera de ver las preocupaciones del mañana. Más que un llamado a ignorar los desafíos o a pretender que no existen, es una invitación a entregar cada carga en manos de aquel que es soberano sobre todas las cosas. En su amor, Dios no solo promete resolver nuestros problemas, sino también guiarnos a una vida en la que la dependencia de Él sea el centro de todo. La confianza en Dios no es solo una respuesta a las dificultades, sino una postura de vida. En la Biblia encontramos un principio transformador. Dios nunca nos promete que el camino será fácil, pero sí que su presencia estará con nosotros en cada paso. En Hebreos 13:5 leemos: nunca te dejaré, jamás te abandonaré. Esta declaración no solo consuela, sino que también nos libera del peso de tratar de controlar el futuro. Cada vez que tratamos de prever o manipular lo que vendrá, estamos intentando tomar un lugar que solo le pertenece a Dios. Pero cuando dejamos de lado ese esfuerzo y confiamos en su dirección, experimentamos una libertad que nada ni nadie puede darnos. La naturaleza misma de Dios es la base de nuestra esperanza. Su amor, su fidelidad y su poder son inmutables. Esta verdad nos invita a reflexionar sobre cómo nuestra relación con Él transforma nuestra perspectiva. La confianza no es una reacción automática, sino una decisión deliberada que tomamos cada día. En lugar de centrarnos en los qué pasará si, estamos llamados a descansar en el Dios puede y lo hará. Este cambio de enfoque no solo calma nuestra mente, sino que nos permite vivir con una plenitud que no depende de las circunstancias. Uno de los aspectos más hermosos de confiar en Dios es que nos libera para vivir el presente con gratitud. Cuando dejamos de preocuparnos por lo que no podemos controlar, comenzamos a notar las bendiciones que nos rodean. Este cambio de corazón nos permite disfrutar del hoy con una nueva perspectiva, reconociendo que cada momento es un regalo divino. En lugar de ser absorbidos por las preocupaciones del mañana, somos invitados a experimentar la alegría y la paz que Dios nos ofrece ahora. El acto de confiar en Dios también nos llama a soltar nuestras expectativas. Muchas veces nuestras preocupaciones nacen de la diferencia entre lo que deseamos y lo que realmente enfrentamos. Pero Dios, en su sabiduría infinita, conoce lo que es mejor para nosotros, incluso cuando no lo entendemos. En Romanos 8:28 Pablo nos recuerda: sabemos que en todas las cosas Dios obra para el bien de los que lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Este versículo no nos promete que todo será fácil, pero sí que cada situación será utilizada para nuestro beneficio y su gloria. Esta verdad nos desafía a confiar en su plan, aunque no podamos verlo completamente. Vivir sin preocuparnos por el mañana también
nos permite abrazar el llamado de Dios con valentía. Cuando nuestra mente no está ocupada por los y sí, estamos libres para responder a su dirección con obediencia y fe. Este tipo de confianza activa no solo nos beneficia, sino que también impacta a quienes nos rodean. Nuestra paz y seguridad en Dios se convierten en un testimonio poderoso que inspira a otros a buscar su presencia. En lugar de ser consumidos por nuestras preocupaciones, somos llamados a ser un reflejo de su paz en un mundo lleno de incertidumbre. La transformación que ocurre cuando dejamos nuestras cargas en manos de Dios no es algo que se limita a nuestras emociones. También impacta profundamente nuestra manera de vivir. Cuando confiamos en que Él resolverá nuestros problemas, aprendemos a tomar decisiones desde un lugar de descanso y no de miedo. Esto nos lleva a actuar con sabiduría y discernimiento, sabiendo que nuestras vidas están bajo su cuidado. En Santiago 1:5 se nos dice: si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, quien da generosamente a todos sin reproche, y le será dada. Este beber y culalo nos recuerda que la confianza en Dios no solo nos da paz, sino también la capacidad de actuar según su voluntad. Esta confianza nos enseña a vivir con un corazón agradecido, incluso en medio de las pruebas. La gratitud no es solo una respuesta a las bendiciones visibles, sino una actitud que surge de la fe en que Dios está obrando, aun cuando no lo veamos. Este cambio de enfoque nos lleva a alabar a Dios no solo por lo que ha hecho, sino por quién es Él. En el Salmo 34:1, David declara: bendeciré al Señor en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. Este tipo de gratitud nos eleva por encima de nuestras preocupaciones, recordándonos que nuestro Dios es digno de confianza y digno de alabanza. El descanso que encontramos en Dios también nos permite soltar el peso de la culpa y la ansiedad que a menudo nos persiguen. A través de su gracia somos liberados no solo de las preocupaciones del mañana, sino también de los errores del pasado. En 1 Juan 1:9 se nos asegura: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Este acto de confiar en su perdón nos permite avanzar con una fe renovada, sabiendo que no estamos definidos por nuestras fallas, sino por su amor redentor. Mientras cerramos este mensaje, recordemos que la confianza en Dios no es un evento único, sino una relación continua. Es un acto diario de entregar nuestras preocupaciones, de buscar su presencia y de descansar en su amor. Al hacerlo, descubrimos que las promesas de Dios no son solo palabras, sino una realidad viva que transforma cada aspecto de nuestra existencia. Vivir sin preocuparnos por el mañana no significa que nunca enfrentaremos desafíos, pero sí que lo haremos con la certeza de que no estamos solos. Dios está con nosotros, obrando en cada detalle, llevando a cabo su plan perfecto. En cada decisión, en cada paso y en cada momento somos invitados a experimentar la paz que solo Dios puede dar. Él nos llama a confiar, a descansar y a vivir con la esperanza de que pase lo que pase, su amor y su poder son más grandes que cualquier preocupación. Su invitación está abierta. La pregunta ahora es: ¿estás dispuesto a dejar tus cargas en sus manos y caminar con la confianza de que Él ya ha preparado el camino? La respuesta a esa pregunta determinará no solo cómo enfrentamos el mañana, sino también cómo vivimos hoy.